Revelaron cómo fue el último día de Cantinflas, su vida y su muerte. Cantinflas, el hombre que hizo reír a millones, vivió sus últimos días en medio de una batalla contra una enfermedad devastadora. Su muerte dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó en sus últimas horas? ¿Quiénes estuvieron a su lado? Y lo más impactante, ¿cómo lo encontraron realmente? Hoy revelaremos todos los detalles sobre el final de la vida de una de las figuras más icónicas del cine mexicano. Esto es Archivos de la Fama, bienvenidos. El diagnóstico que cambió todo. A finales de febrero de 1993, la vida de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, dio un giro inesperado. Tras presentar síntomas persistentes, se le diagnosticó cáncer de pulmón en fase avanzada. La noticia fue devastadora para su familia y amigos más cercanos. Su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Algunos días lograba caminar con normalidad, mientras que otros apenas podía levantarse de la cama. Su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, describió cómo la enfermedad lo consumía poco a poco. En busca de un milagro, la familia decidió trasladarlo a Estados Unidos, confiando en que la tecnología médica avanzada podría ofrecerle un tratamiento efectivo. Pero Cantinflas tenía una condición clara: nadie debía enterarse de su enfermedad. La lucha contra el cáncer. Los médicos en Estados Unidos intentaron todo lo posible. Cantinflas recibió quimioterapia y radioterapia intensivas, pero su cuerpo ya no resistía. Tras 25 sesiones agotadoras, el deterioro era evidente. El comediante que alguna vez derrochó vitalidad en la pantalla, ahora se encontraba debilitado y casi irreconocible. Sabiendo que su tiempo era limitado, Cantinflas tomó una decisión trascendental. Quería regresar a México. No deseaba partir en un hospital extranjero, sino en su hogar, rodeado de su gente. A su regreso, su estado de salud se volvió un tema de disputa familiar. Su hijo y su sobrino, Eduardo Moreno La Parade, tuvieron enfrentamientos constantes sobre quién debía encargarse de él. Este conflicto no solo marcaría sus últimos días, sino que también desencadenaría una de las peleas por herencia más polémicas en la historia del espectáculo mexicano: el último día de Cantinflas. El 20 de abril de 1993 fue el día en que México perdió a su mayor ídolo de la comedia. Cantinflas pasó sus últimas horas en su casa en la Ciudad de México, rodeado de un grupo reducido de personas. Su estado ya era crítico, apenas podía hablar, y la fatiga lo consumía. Esa noche, exactamente a las 9:25 de la noche, un infarto fulminante apagó su vida para siempre. Tenía 81 años. La noticia conmocionó a todo el país. Los medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones para dar a conocer el fallecimiento del Mimo de México. La reacción del público fue inmediata. Multitudes se congregaron en las calles para despedirlo. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, expresó su pesar con un mensaje oficial. En él destacó la grandeza de Cantinflas y su impacto en la cultura mexicana. El funeral de una leyenda. El funeral de Cantinflas fue un evento sin precedentes. Durante 3 días, miles de personas hicieron filas interminables para despedirse de él. Se organizaron cadenas humanas en las calles y avenidas para arrojar flores al paso del féretro. El velorio se llevó a cabo en el Teatro Jorge Negrete, un lugar emblemático para el mundo del cine mexicano. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde recibió un homenaje de estado. Finalmente, sus restos fueron incinerados y sus cenizas descansan en el Panteón Español junto a su esposa Valentina Ivanova. La disputa por la herencia. Apenas habían pasado unos días de su fallecimiento cuando comenzó una feroz batalla legal por la fortuna de Cantinflas. Se estima que su patrimonio ascendía a más de $100 millones, incluyendo propiedades, empresas y derechos cinematográficos. Su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova,
fue declarado heredero universal. Sin embargo, al intentar reclamar la herencia se encontró con una sorpresa inesperada. En las cuentas bancarias de su padre solo había 13,000 pesos. ¿Dónde estaba el dinero? Por otro lado, Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, aseguraba que su tío le había dejado los derechos de sus películas. Esto desató un pleito legal que duró más de 20 años y que finalmente terminó con la Suprema Corte de Justicia de México fallando a favor de Eduardo. Los misterios de su muerte. A lo largo de los años han surgido diversas versiones sobre las circunstancias de sus últimos días. Mientras su hijo Mario Ivanova aseguraba que fue él quien estuvo a su lado, su primo Eduardo Moreno Laparade ofrecía una versión diferente. Eduardo alegaba que Mario, debido a su adicción a las drogas, no tenía la capacidad de cuidar de su padre y que incluso llegó a golpearlo en sus últimos días. Por otro lado, Mario Ivanova afirmaba que Eduardo casi nunca visitaba a Cantinflas y que le tenía asco por su estado de salud. A esto se sumó la controversia sobre el testamento. Se dice que Cantinflas en sus últimos momentos firmó un documento cediendo los derechos de sus películas a su sobrino. Sin embargo, una notaría testificó que el actor ya no estaba consciente cuando presuntamente se realizó la firma. El legado de Cantinflas. Más allá de las disputas y los rumores, la huella que dejó Cantinflas es innegable. Su impacto en la cultura mexicana sigue vigente, tanto así que en 1992 la Real Academia Española incorporó el verbo cantinflear en su diccionario, definiéndolo como hablar de forma disparatada e incongruente sin decir nada. Además, su contribución al cine fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y su nombre sigue siendo sinónimo de comedia y carisma. En el ámbito social, Cantinflas también dejó un legado importante. Construyó viviendas para personas de bajos recursos, donó a hospitales y apoyó a diversas causas benéficas. La inmortalidad de Cantinflas. Hoy, a más de 30 años de su muerte, Cantinflas sigue vivo en la memoria de millones de personas. Su legado trasciende generaciones y su risa continúa alegrando a quienes ven sus películas. El mismo Charles Chaplin, considerado el mejor comediante de la historia, dijo en una ocasión que Cantinflas era el mejor actor cómico vivo del mundo. Ambos tenían planes de trabajar juntos, pero la salud de Chaplin lo impidió. Cantinflas una vez dijo: "La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer felices a los demás. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Cantinflas? ¿Crees que su legado sigue vivo hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto fue Archivos de la Fama. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.